Los libros de texto, lo tenemos que seguir hablando. ¿Por qué? Porque apenas Chihuahua es el único estado que la Suprema Corte le ha concedido el freno de la distribución de los libros de texto. Y AMLO milagrosamente está diciendo, lo voy a acatar, o sea, según él, ¿verdad? Entonces, bueno, aplaudo que ese estado haya tenido las agallas para poder llegar hasta donde llegó, y hay otros más estados uno de ellos es Nuevo León, que se pronuncian, pero ahorita lo estábamos platicando fuera de cámara. Sí, pero ¿dónde está la protesta de todo el mundo, de la sociedad, de los padres de familia, de tal? Y la verdad es que a mí como mamá sí me duele, aunque, como decimos, escuela pública, escuela privada, pero sí aquí, Indira, yo creo que, lo digo porque lo estábamos hablando fuera de cámara, no hay diferencia, o sea, se va a crear un rezago, bueno, un gap mucho más grande entre los que están en la escuela privada y los de la escuela pública. Y si tú te das a la tarea de leer los libros en línea, están todos ahí. Yo la semana pasada no leí todos, obviamente, con lo que leí tuve, porque en verdad, con leer las introducciones tienes para decir, aquí no hay gato encerrado, está ahí, tal cual. Nos están dando, de veras. Es un gato descarado. Es un gato descarado. Sí. Sí. O sea, yo lo leía y yo decía, así nos ven a los mexicanos, qué dolor. Porque en verdad es descarado leer lo que estás... Y lo dije en mi editorial de la semana pasada. O sea, una de las líneas que más me pegó fue, los maestros no deben ser técnicos ni sabios, deben ser políticos. Asumirse como político. Ahí estás diciendo... Ponle tú que los libros de texto gratuitos siempre han tenido ideología, no estoy diciendo que no hemos vivido en el país de las maravillas, pero de eso a que sea descaradamente diciéndole al maestro que tienes que politizar la educación, eso ya me pone la piel chinita de, no puede ser, estás atentando contra la niñez. O sea, están atentando contra la niñez, contra la mente de millones de niños y jóvenes. Entonces... Aquí, ¿qué opinan de esto? Indira, veo que traes aquí la palabra. Yo también. Tú también. Bueno, empecemos. Es que sí es frustrante, o sea. Pues, la mediocridad. Yo siempre he sido una crítica del sistema educativo porque mis papás son maestros y me enseñaron a cuestionar. Y gran parte de las lamentables decisiones que se han tomado sistemáticamente vez tras vez es que la educación en México no se hace para pensar, se hace para adoctrinar, para memorizar, para repetir cosas que quizá podrían todavía alimentar de otras maneras nuestra curiosidad. Si el talento mexicano es muchas veces ni siquiera por la escuela, es a pesar de la escuela y del sistema educativo en México. Entonces, ya parados en esa realidad, abonar con estos libros de la mediocridad es todavía ampliar, sí, esa brecha de desigualdad, que ni siquiera es entre los que pueden o no pueden pagar la escuela privada o pública, porque la pública tampoco es gratis, ¿eh? Sí. La gente hoy está teniendo que poner de su bolsa para la infraestructura, para los materiales, casi hasta para la nómina de las y los maestros. El otro día vi que les piden hasta para los productos de limpieza. Entonces llega un momento en que la gran pregunta es si esto le cuesta los impuestos de las mexicanas y van a estar gastándose en esa mediocridad, en todo lo que implica, no solo los libros de texto, sino en realidad cómo está hoy el sistema educativo. Pues hasta quitaron las escuelas de tiempo completo. Es dinero tirado a la basura. Ese es el problema. Estás tirando el dinero a la basura. Yo nada más digo, ¿qué harías tú? ¿Qué harían ustedes con 3,200 millones de pesos que costaron esos libros de texto? ¿Qué harías? ¿Tú qué harías? No. ¿Verdad? Ahorita que las escuelas está el calor a todo lo que da en Nuevo León y que necesitan climas, salones que se están cayendo, maestros que no tienen ni el pizarrón ni las butacas, ¿qué harías? No. Entonces partamos del dinero público, porque si el dinero público no está bien invertido en un tema tan importante como es la educación, pues se lo estás literal aventando al piso.
estrellándose en el piso, los impuestos de la gente. Y pasemos entonces a la Deja tú, segunda. contratando a un Sadi, Loaiza, el que viene de los gobiernos de Maduro, Bueno, de Chávez, y pasemos para que a la- haga a su antojo el libro. Y Era pasemos la a la crónica segunda, de una a la muerte segunda anunciada, cosa, ¿eh? ¿no? Si el contenido no va a ser para que los niños y las niñas piensen, entonces eso se le llama no educación, se le llama adoctrinamiento. Y yo, como digo, porque hubo ahí una polémica, porque Ricardo Salinas Pliego y Citlali se pusieron en un debate sobre los cuerpos humanos, entonces yo como digo, miren, pues yo seré muy gorda, pero adoctrinada jamás, ¿verdad? Mira. O sea, hay algo que a mí sí me ha quedado claro a partir de mi propia experiencia. El adoctrinamiento le hace mucho daño a una sociedad porque no nos deja pensar en libertad. Bueno, y ahí voy. Totalmente, kafkianamente. ¿Es porque se confunden y creen que están invirtiendo muy bien? ¿O es a propósito? Adrede. El adoctrinamiento Es a propósito, siempre es a propósito y la propósito. inversión esta que hicieron es a propósito. La educación siempre ha estado en disputa, la historia lo dice. Aquí en México, absolutamente. Aquí en México, Benito Juárez se metió con la educación, para bien, para mal, ya lo podrás decir, pero es el gobierno metiéndose a los hogares, ¿no? Es más, es también el gobierno metiéndose a la imaginación de una persona y a los sueños, porque en la educación empieza a germinar esto, la imaginación y los sueños y las aspiraciones. Y luego, bueno, claro que después con Lázaro Cárdenas y Echeverría, la educación siempre ha estado en disputa. Porque es el arma más poderosa. Sí, pero fíjate que así ha sido un aspecto en el que el público cautivo mexicano ha sabido defenderse de cierto modo. Aquí en los 60s hay un evento muy famoso en que salió todo Monterrey en contra de los libros de texto del gobierno. Y esta es la importancia de los libros de texto. Podrías tú decir en tu casa, la gente, ¿qué tiene que ver, hombre? Se los dan y son gratis, ¿y qué tiene que ver? No, es que se están metiendo Es propaganda. para manipular gente, no nada más ahorita en su primaria. Esto sirve para manipular a todo un pueblo por generaciones. Te cambian todo. Y no es nada más un fenómeno mexicano esto. Esto es un fenómeno universal y de siempre. Y en el gobierno nazi, desde que entró, se metió durísimo, durísimo con los niños, porque comprendieron que si manejas a los niños, manejas a la familia entera. La gente tuvo que callar muchas cosas porque ya no podía decirlas enfrente de sus hijos. Sí. Porque los hijos ya estaban absolutamente convencidos de esa deidad que era su líder. Me dicen que no se debe de mencionar el nombre de ese líder porque nos cancelan. Ya me ha pasado. Sí. Pero es importante saber que un gobierno se mete con los niños y ya dominó todo. Y ahorita que dices por generaciones. Totalmente, y de aspirar, por ejemplo, oye, yo hojeaba el libro en línea y yo decía, ¿qué es esto? O sea, no debes de ser un individuo, le dicen al niño. O sea, al niño le dicen, no debes de ser individuo, debes de, se siente como si fuera muy ingenua la lectura, no, pero no es. O sea, son semillas. No debes de ser individuo, debe ser en comunidad todo. Si tú eres bueno para algo, no lo puedes hacer solo. No, o sea, como diciendo, y así, o sea, tú no además, no hay que brillar, no lo tengo aquí textual, pero algo de no brillar, porque tienes que estar con todos. A ver, tú estás diciendo ahí que no puedes ser un líder. ¿Pueden poner? No puede, sí, ahorita lo busco y que lo pongan. No puedes ser un líder, o sea, no puedes aspirar a ser la doctora de no sé qué, no, tienen que ser todos los doctores, eso es comunismo. Es que parece que hasta bastante se meten con las aspiraciones y con la iniciativa. El ocio, hablan del ocio en 1000 hojas, el ocio es bueno,
el ocio es muy bueno, está bien, pero lo seguía leyendo y decía, bueno, están diciendo que sean flojos, o sea, el ocio y les dan no sé 11 qué. páginas de matemáticas. Sí, no, nada, ¿verdad? nada. En un país donde de por sí le tenemos animadversión a las matemáticas, pero las matemáticas son la base de prácticamente todas las ciencias. Las y del pensamiento crítico, además. Pero ya para cuando ¿no? llegaste a matemáticas, tu mente, como dices tú y tu imaginación, ya está polarizada. O sea, ¿por qué? Porque una línea que se me quedó es, yo prefiero vainilla papantla, la francesa, no. Ay, ¿qué es eso? O sea, vainilla de un helado, vainilla francesa no, vainilla papantla sí. O sea, a ver, perdón, o sea, ¿qué estás haciendo en esa división de fifís? Ahí está, el fifí y el chairo. O sea, vainilla francesa, porque así lo dicen muy despectivo, no está así como que, se los estoy contando muy a bote pronto, pero sí está así como... No, sí, como, y no es la primera vez, o sea, ahorita todos estamos así porque vienen de más cosas, pero Sadi y Marx, bueno, casi Marx, llevan un año y medio haciendo todo esto, cocinando todo, o sea, y desde los libros anteriores, yo me acuerdo que me los mandaron a mi casa, los libros públicos, y yo los empecé a hojear, y en una de esas veo la marcha fifí en una de las hojas, y yo, ¿qué es esto? Y entonces la marcha fifí era que iba un señor a trabajar y no pudo llegar al trabajo por la marcha fifí. Los fifí son no en la sociedad. ¿Qué es eso? O sea, uno... Están sembrando divisionismo, absolutamente, ¿no? Claro, ¿Y saben cuál es el problema? El problema de limitar las aspiraciones, los sueños, la imaginación, es que al final siempre hay alguien que se queda con el pastel. Es decir, a ver, ¿cómo está eso? Es decir, sí, el premio. Pues, es decir, a ver, ustedes investiguen, sí, para que no digan que yo les estoy diciendo. Ustedes investiguen y pongan Fidel Castro. Y se van a dar cuenta qué ha pasado hoy en el tiempo. Pregunten sobre la familia de Fidel Castro. ¿Dónde vive ahora? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Y se van a dar cuenta que la familia Castro es riquísima. Entonces, mientras toda la gente está viviendo en pobreza en Cuba, ¿por qué? Y si no han ido, miren, también búsquenle, pónganle Cuba, para que vean las imágenes, no lo digo yo, las personas que han ido, las personas, ¿verdad? Ahí tienen esas imágenes. Entonces, ustedes comparen cómo vive hoy la familia Castro y cómo vive la gente en Cuba. Así de fácil. Entonces, el problema es también de dinero, porque quienes se quedan con el pastel son esos mismos que hoy están dispuestos a adoctrinar niños. Totalmente, y así empezó en Cuba, ¿verdad? Igualmente. Así es. Empezaron a y en todos los libros. sistemas totalitarios siempre quieren dominar a los niños. Entonces, nos quieren igual de pobres, menos sus familias. Menos sus familias. Hay una cita que me gusta mucho del escritor italiano Italo Calvino, y no tengo la memoria fotográfica, sí, no sí. la voy a, pero es muy interesante porque dice que cuando un país se propone destruir las ciencias, la cultura, la educación y las artes, es porque notó que tiene algo que perder. O sea, si las promueve. Entonces, realmente sí vemos, y no nada más son los libros de texto, como en pues estos años... ha habido todo. una guerra abierta contra inclusive las universidades públicas, las ciencias, a las artes las han desfondado, y bueno, la educación, absolutamente. Es que comprendieron que hay algo que pueden perder si las dejan como estaban, ¿no? Hay algo muy podrido en esos líderes, porque yo creo que un buen líder no debería de hacer así a la educación, al contrario. O sea, si de por sí con lo de la pandemia nos tenemos que recuperar en 8 años con el rezago educativo que existe ahorita, y ahora con estos libros aún más, yo no sé el presidente y su séquito qué piensan, porque de verdad le debe de estar doliendo, y más porque él tiene hijos, pero bueno, pues se van a estudiar a Londres, ¿no?
Por eso Sí, digo, los mandan o sea, como Pues dices es- tú, los mandan al extranjero, Bueno. al cabo que aquí, pues, O a mijito, las aquí no escuelas estudias, privadas. están de la fregada. Sí, esa es otra cosa. ¿Cuántos de esos de verdad van a mandar a sus hijos a estudiar con estos libros? No, a ver, es que la aristocracia mexicana, es decir, la clase política mexicana, la no usa lo público, politocracia. no usan los transportes públicos, no usan los hospitales públicos, no usan las escuelas públicas, por lo tanto menos les duele. Pero regresemos al punto 1. El presidente dice que primero los pobres, nada más que no nos dice quiénes son los pobres a los que atiende, porque a mí me parece que con estas decisiones, primero los pobres, pero los de su casa. Sí, no, primero los pobres sí, porque los quiere mucho así como son. Es que la pobreza es de mucho, tiene muchos me da rubros, risa, la pobreza, ¿no? Pero risa. La pobreza puede ser de centavos en la bolsa, pero también puede ser mucho más extensa y Así esa es es. la más trágica, porque después es difícil de solucionar. La pobreza de pensamiento, la Claro, pobreza de claro. información, la pobreza de sueños, la pobreza de imaginación. O sea, es una tragedia en un país. Sí, porque te Que se conviertes en lo que lees al final. Es la verdad. Absolutamente. Lo que lees tú, te conviertes en eso. Entonces, Estamos de acuerdo que abajo los libros de texto. abajo.